Vamos a estudiar equilibrio en cuerpos rígidos. Comenzamos estudiando las condiciones para el equilibrio de una partícula. Se dice que una partícula está en equilibrio si permanece en reposo y en un principio estaba en reposo, o si tiene velocidad constante y originalmente estaba en movimiento. Para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley del movimiento de Newton, la cual requiere que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula sea igual a cero. Es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Lo anterior es consecuente con la segunda ley del movimiento de Newton. Recordemos que define fuerza igual a masa por aceleración. Si establecemos que masa por aceleración es igual a cero, quiere decir que la aceleración es igual a cero. Es decir, la partícula se mueve con velocidad constante o está en reposo. Eso en cuanto a las condiciones de equilibrio de una partícula. Ahora analicemos las condiciones para el equilibrio de un cuerpo rígido. Analizamos un cuerpo que está sometido a un sistema de fuerzas externas y momentos de par como resultado de los efectos de fuerzas gravitatorias, eléctricas, magnéticas o simplemente del contacto con cuerpos adyacentes. No se muestran las fuerzas internas causadas entre partículas del cuerpo porque éstas ocurran como pares colineales iguales pero opuestos y se cancelan. Este sistema de fuerzas y momentos de par que actúan sobre el cuerpo puede reducirse a una fuerza resultante y a un momento de par equivalentes en cualquier punto arbitrario o sobre el cuerpo o fuera de él. Eso lo trabajamos cuando vimos resultantes de sistemas de fuerzas. Ahora, resulta que si la fuerza y el momento de par resultante son iguales a cero, entonces se dice que el cuerpo está en equilibrio. Es decir, si la fuerza resultante del sistema es igual a cero y el momento resultante es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio. Para realizar el análisis del equilibrio de un cuerpo, debemos comenzar con la elaboración del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre permite la aplicación adecuada de las ecuaciones de equilibrio, especificando todas las fuerzas externas conocidas y desconocidas que están actuando sobre el cuerpo. Con ese propósito se construye el diagrama, que corresponde al dibujo del cuerpo aislado con todas las fuerzas y los momentos de par que se ejercen en torno a él. Vamos a detallar las consideraciones que debemos tener para la construcción del diagrama de cuerpo libre. Primero hablamos de las reacciones en los soportes. Definiremos los tipos de reacciones que ocurren en soportes y puntos de contacto entre cuerpos sometidos a sistemas coplanares de fuerza. Para ello, tendremos en general dos aspectos. El primero, si un soporte evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces se desarrolla una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección, que esta fuerza es la que llamaremos reacción. Y si se evita una rotación, se ejerce un momento de par sobre el cuerpo, que será un momento de reacción. Tenemos aquí tres situaciones simplificadas de soportes o apoyos. En esta primera situación tenemos este apoyo móvil que restringe la traslación en una dirección, es decir, que tenemos una reacción. Solamente en este diagrama está impidiendo la traslación en la dirección vertical, pero no en la dirección horizontal. O sea que tenemos solamente una reacción en la dirección vertical. En esta segunda situación tenemos este soporte que impide la traslación en dos direcciones.
Y en esas dos direcciones tenemos dos reacciones. Y este tercer soporte que impide la traslación en dos direcciones y también la rotación, por cuanto tendremos tres reacciones, dos reacciones respecto a la traslación de los dos sentidos y una restricción respecto a la rotación. Entonces tenemos una reacción, dos reacciones y tres reacciones. De estas tres reacciones, dos reacciones son de fuerza en los sentidos o direcciones principales, las direcciones dadas de acuerdo al sistema coordenado que definamos, y la rotación, el momento de reacción. El segundo aspecto a considerar para la construcción del diagrama de cuerpo libre es aclarar que las fuerzas internas que actúan entre partículas adyacentes en un cuerpo siempre se presentan en parejas colineales, que tienen la misma magnitud pero actúan en direcciones opuestas. Como estas fuerzas se cancelan entre sí, no crearán un efecto externo sobre el cuerpo. Así que las fuerzas internas no las vamos a considerar en el diagrama de cuerpo libre, siempre que tomemos en cuenta todo el cuerpo, no una sección de él, sino todo el cuerpo. En esa situación no vamos a considerar las fuerzas internas, porque no crean un efecto externo sobre el cuerpo. La tercera consideración en la construcción del diagrama de cuerpo libre es que cuando un cuerpo está sometido a un campo gravitatorio, cada una de sus partículas tiene un peso específico. Como lo trabajamos en la unidad anterior, el sistema se puede reducir a una sola fuerza resultante que actúa a través de un punto específico. Definimos la fuerza resultante como el peso del cuerpo y el punto de aplicación como el centro de gravedad. Además, recuerden que si el cuerpo es uniforme y está hecho de un material homogéneo, el centro de gravedad se localizará en el centro geométrico o centroide del cuerpo. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta para construir modelos idealizados que facilitan el análisis. Tenemos, por ejemplo, aquí esta viga que está apoyada en sus dos extremos, A y B. Sobre ella actúan las cargas que están transmitiendo tres celosías o tres vigas en celosía, que están en estas ubicaciones. Estas tres celosías transmiten las cargas a esta viga y esta viga a su vez a los apoyos. En este apoyo A existe restricción para la traslación en el sentido horizontal y vertical. Y en este apoyo B tenemos restricción respecto a la traslación vertical, solamente en una dirección. Y las tres fuerzas que representan las cargas que están transmitiendo las vigas en celosía sobre la viga principal. Para la construcción del diagrama de cuerpo libre, primero debemos dibujar el contorno del cuerpo aislado o recortado, libre de restricciones y conexiones. Luego debemos identificar todas las fuerzas externas conocidas y desconocidas y los momentos de par que actúan en el cuerpo. Todas las fuerzas se refiere a las cargas aplicadas, las reacciones que ocurren en los soportes o los puntos de contacto con otros cuerpos y el peso del cuerpo, si se va a considerar en el análisis. Debemos indicar las magnitudes y direcciones de las fuerzas, los momentos de par y las incógnitas. Debemos establecer un sistema coordenado X y Y e identificar las dimensiones necesarias para el cálculo de momentos. En general, todo problema de equilibrio debe resolverse a partir del diagrama de cuerpo libre. Si un soporte evita la traslación
de un cuerpo en una dirección particular, entonces el soporte ejerce una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Si se evita la rotación, entonces el soporte ejerce un momento de par sobre el cuerpo, reacción. Si se toma en cuenta todo el cuerpo, las fuerzas internas no se incluyen en el diagrama de cuerpo libre. El peso de un cuerpo es una fuerza externa, representada en una fuerza resultante que actúa a través del centro de gravedad del cuerpo. Y las fuerzas pueden actuar en cualquier punto a lo largo de sus líneas de acción, o sea, los consideramos vectores deslizantes. O sea que debemos identificar todas las distancias, los brazos y las líneas de acción de las fuerzas para establecer la sumatoria de momentos.